Vamos a meditar en la palabra en esta tarde. Justamente yo mencioné el domingo pasado acerca de la representación de las vestiduras, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar ahora. Tenemos, por ejemplo, la historia de José, cuando él varias veces él es despojado de sus vestiduras con consecuencias que no fueron muy agradables, y eso es justamente lo que vamos a ver. Empezando aquí en Génesis 37. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, a veces hemos hablado de lo que representa, ¿no es cierto?, la vestidura. La vestidura representa el rango de realeza de la persona que lo vestía, porque no todas las vestiduras eran igual. Por ejemplo, había una vestidura, viendo la vestidura del sumo sacerdote, la cual la diseña Dios, no el hombre, sino que Dios mismo quien diseña desde el cielo el deseo y el diseño de la vestidura del sumo sacerdote, el sacerdote, la vestidura de los reyes, la vestidura de los príncipes, la vestidura, por ejemplo, de los profetas. Cada uno tenía una vestidura, y cada uno, su vestidura representaba y simbolizaba el rango de su realeza espiritual. Y bueno, no solo porque aquí Israel le hace esta vestidura a José, de parte de Dios que José, personas que estaban no comunes, no vulgares, para esta vestidura le hacía diferente a las personas que podían desempeñar trabajos manuales, como eh, labrar la tierra, pastorear ovejas y todas esas cosas. Y dice que le hizo una vestidura con unas mangas largas y anchas que representaban justamente trabajos especiales. O sea, no iba a ser una persona común y corriente que iba a dedicarse a labrar, esperar un llamamiento, sino que por fe ya el Padre le hace una diferencia en cuanto a su hermano, porque si podemos ver nosotros, sus hermanos, la obra de sus hermanos eran muy diferentes a la obra y a la vida de José. Aún teniendo 16 años, José ya se comportaba mucho mejor que sus hermanos, que eran todos mayores, y la cual eran todos no solo de obras malas delante de la presencia de Dios, sino que también, ¿no es cierto? Podemos ver el verso 4, habla un poquito más de sus hermanos. Amén. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Porque si nosotros leemos el verso 2, está la explicación, porque no solo era el amor que sentía especialmente, sino que también dice que él delataba, ¿no es cierto?, a sus hermanos, en el verso 2. No, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Se ve que no solo porque era amado, sino que también, bueno, era, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto?, era un soplón, porque dice que ellos en el campo hablarían, harían cosas, tantas cosas desagradables, y él iba y se las contaba a su padre. Entonces llegaron a aborrecerle, y no hablemos de gente extraña, no hablemos de gente de afuera, no hablemos de nada, hablemos de su propio hermano, sangre y carne, de su propio hermano. Llegaron a aborrecerle, y dice que no le podían hablar suavemente, o sea, no lo podían hablar como hermano, sino que dice que al verlo y al sentirle, dice que ya, ¿no es cierto?, no podían.
Bueno, ahí está la gran diferencia, hermano, con los que realmente son rectos de corazón en la presencia de Dios, con los que desean vivir una vida no agradable a lo que dice la gente, sino lo que dice Dios y lo que dice la palabra de Dios. Va habiendo una diferencia, Dios nos va vistiendo con una diferencia. Entonces ellos a nosotros no nos soportan, tal cual nosotros tal vez a ellos tampoco les soportamos. No es que no les soportemos en el sentido humano, sino en sus obras, en sus hechos, en sus dichos, en sus formas de vida. Hay una gran diferencia que va haciendo Dios. Y es justamente esta era la gran diferencia que había entre José y que había con sus hermanos, porque le empezaron a aborrecer, porque no podían ser como él. A veces no es que lo aborrecen por el solo hecho de aborrecerle, sino que porque no pueden ser igual, no tienen el mismo corazón, no tienen el mismo pensamiento. Entonces, al ver que no lo pueden tener, no lo pueden hacer, no pueden conquistar las cosas, bueno, José no solo tenía el amor y el corazón de su padre, sino es más allá. Dice que, si vemos más adelante la historia, tenía el amor de Jehová, Dios. Entonces eso a ellos no les gustaba en ninguna forma. Eso es justamente lo que pasa con las cosas espirituales. Eso es lo que va pasando cuando la persona va tomando una diferencia, Dios va haciendo la diferencia. Entonces su propia carne y sangre a veces se le vuelve en contra agresivamente, y no es porque tal vez no lo quiera más, sino es porque sencillamente hay una separación espiritual, hay una luz dentro de algunos y hay una tiniebla dentro de otros. Entonces eso nos dice que no puede haber comunión aún siendo carne y sangre, pero hay una cosa, una separación. Y eso es justamente lo que pasaba con José. Pero este era su punto inicial. Bueno, él era padre, lo vistió bien con una vestidura diferente, lo vistió con una vestidura diferente, ¿no es cierto? Y eso es justamente lo que a ellos más les molestaba, que no solo era diferente, que también se veía diferente y se vestía diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que no solo nos veamos diferentes, sino que vivamos y seamos diferentes a los demás por una obra de Dios. Podemos ver nosotros aquí, vamos a ir viendo verso a verso porque la historia es larga. Vemos, por ejemplo, nos saltamos al verso 18. En otra ocasión, cuando justamente están los hermanos en el campo y lo ven venir y ya empieza el complot para matarlo, ya ese odio pasa a mayores para querer liquidarlo. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Y el 19? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Veremos qué será de sus sueños. Bueno, él aquí, entre esto que yo le estoy leyendo, ustedes saben, había tenido los dos sueños más importantes que estaban marcando la diferencia de lo que él sería con lo que serían los demás. Esos dos sueños a Dios le estaba mostrando que él, por su obediencia, por su corazón, a la final iba a ser diferente. Y los hermanos iban a seguir siendo siempre torpes, labradores, pastores de ovejas, y no iban a pasar más de ahí. Pero Dios le estaba haciendo ver en estos sueños. Bueno, y ahí entonces es que justamente, y a veces, bueno, a veces se comete el error que cometió él, ¿no?, de querer comentar los sueños y los deseos. Y a veces uno comenta los sueños y los deseos, cree que la gente se va a alegrar y no sabe que la gente está llena de envidia. Mucha gente, la mayoría, está llena de envidia. No pueden ver que tenga algo que ellos no tienen, porque ahí viene, pa. Es como el mago Simón, que cuando vio que Dios hacía grandes milagros a través de las manos de Pedro y recibía el Espíritu Santo y todas esas cosas, dijo, quería comprar eso también. Dijo, bueno, véndeme un poco porque yo también quiero hacer eso, Y eso no es por plata ni por oro, sino los ricos serían los siervos de Dios y los pobres no tendríamos nada. Gracias a Dios por el corazón del hombre.
es por su corazón sincero, por su corazón limpio, por su corazón puro, por su corazón obediente, es que va conquistando las cosas. El hombre delante de la presencia de Dios. Y aquí ya están maquinando, ¿no es cierto?, su muerte. Pero primero mire lo que hacen en el verso 23. Lo primero que hacen antes de hacer cualquier cosa, en el verso 23, le despojan de sus vestiduras. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Usted ve que lo primero que hacen es justamente, ¿no es cierto?, quitar su vestidura, porque esa vestidura representaba algo más elevado, algo más grande y algo más, ¿no es cierto?, real. Entonces, Israel fue una de los, y es todavía de los pueblos, que se hacía la diferencia por sus vestimentas. Era la gran diferencia por sus vestimentas. Bueno, ahora la vestimenta, la diferencia es por marca, pero en realidad allá no era por marca, era por diferencia de vestidura. Entonces ve que lo primero que hacen antes de tocarle, antes de hacerle ninguna cosa, le quitan su vestidura. Bueno, la vestidura, ¿no es cierto?, es una cosa que como bien lo dice el nombre, viste, cubre el cuerpo. Entonces, y hace ver a la persona, ¿no es cierto?, bien. Y la unción del Espíritu Santo, hermano, es la vestidura espiritual del creyente, del siervo de Dios. Entonces, los enemigos, los carnales, cuando ven que hay un hombre o una mujer, como sea, tiene unción y no la puede tener, entonces empiezan a querer desvestirlo, porque saben que de esa forma ellos van a poder hacer lo que tienen, porque lo que quieren hacer, porque aún siendo lo que sea en el que tenga el corazón del hombre, en su interior sabe que hay un Dios supremo, que es el que gobierna todas las cosas en la tierra, y que tarde y que temprano el hombre va a dar cuenta en la presencia de Dios, de todas las cosas. Entonces, aún estos hombres, siendo que lo odiaban, siendo que tenían malos deseos, malos pensamientos con él, pero ellos tenían una cosa, tenían un temor a lo que representaba la vestidura. Tal vez a su hermano lo odiaban y lo querían matar, así, físicamente, literalmente, lo odiaban y lo querían matar, y aquí estaba la oportunidad para matarlo, pero ellos temían lo que representaba su vestidura. Entonces lo primero que hacen es, ¿no es cierto?, quitarle su vestidura. Y si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en el verso 31, hacen dos cosas: quitarle la vestidura y mancharla. Dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Bueno, y después dice ahí, enviaron la túnica al padre, mintiéndole, aunque ellos vendieron a su hermano, dice, vendieron a su hermano, ¿no es cierto?, como esclavo, pero ellos le mintieron al padre que una fiera lo mató. Pero aquí la otra cosa, ¿no es cierto?, que hacen es manchar su vestidura. Y eso es justamente, representa su propio testimonio. ¿Vio? Hay gente que deslenguada, lengua larga, suelta, que la usa el diablo para ¿no es cierto?, querer golpear, desvestir a aquellos que están ungidos, y de esa forma ensuciar su testimonio. Por una cosa u otra los hace blasfemar, los hace hablar, porque de esa forma quieren desvestir, o sea, le quieren sacar, le quieren quitar ese poder, le quieren robar, le quieren, ¿no es cierto?, matar la unción, matar ese poder, matar lo que representa el hombre espiritualmente, para que quede en nada, para de esa forma después, ¿no es cierto?, reírse y mofarse. Y eso es justamente, bueno, era un precio que tenía que pagar. José iba pagando ese precio. Ya esta es la primera vez que es desnudado, es despojado de su ropa, de lo que él representaba, y ya no era el hijito de papá. Después él se va, no solo se va sin su vestidura, sino que él ahora pasa a ser esclavo. Ya no es el regalón,
ya no es el amado del Padre, ya no es aquel que le hacen una túnica especial, sino que ahora parte como esclavo, parte vendido como esclavo por sus propios hermanos. Otra cosa, vendido por sus propios hermanos. Hermano, el dolor de José, de su corazón, tiene que haber sido muy grande, porque uno cuando pone confianza en la gente y la gente lo vende, es lo más doloroso que hay. Es lo más doloroso, sea hermano o sea quien sea. Es lo más doloroso que hay. Y las tres cosas le pasaron a él. Lo despojaron de su vestidura, le mancharon su vestidura, se la tiñeron, o sea, le ensuciaron su vestidura y lo vendieron como esclavo. Y lo vendieron como esclavo. Y eso es justamente, hermano, hay gente que no la cara no se ve, pero el corazón es perverso. El corazón es perverso y los pensamientos son perversos. Y todas las cosas. Aquí uno solo de las cosas que quiso, fue Rubén, el mayor, que quiso salvar a su hermano. Y dijo, no, dice, no, es nuestra propia carne y nuestra propia sangre, echémoslo en esa cisterna y después veremos lo que hacemos. Pero tenía la intención de salvarle, pero aún así los otros no estaban dispuestos, solo por ser bueno, solo por ser un soñador y solo porque el Padre lo amaba. Mire qué gran delito. ¿Ustedes creen que ese delito merece la muerte? No, no es cierto. Hoy en día se hacen tantas cosas atroces y nadie merece la muerte. A nadie mata aún por ser asesinos, pero este inocente, bueno, pero estaba en los planes de Dios y estaba en camino y estaba pagando un precio. Y bueno, hermano, me hacía acordar el Espíritu Santo a mí, por ejemplo, me hacía acordar de Elías. Elías es el hombre, uno de los hombres que ha tenido la mayor unción que ha habido en los hombres de la tierra. Pero también era el que tenía que pagar el mayor precio, ¿no es cierto? Hermanos, a veces nosotros queremos la unción, pero no queremos pagar el precio. La unción trae responsabilidad y trae precio. Y sabe, mire lo que me está llegando, la unción levanta enemigos. La unción hace enemigos, la unción produce enemigos, la unción produce enemigos, produce amigos. Otros ungidos te van a apoyar, te van a comprender, hasta te van a reconocer, pero la unción en sí de los hombres ungidos levanta enemigos, porque hay hombres que no piensan igual, no hablan igual, no desean igual y levanta. En este caso, ¿no es cierto?, el ser diferente en su vida y en su testimonio y en su vestidura, se echó todos los hermanos, se hizo de enemigo de todos los hermanos que tenía. Pero es el camino, es el precio, es el camino, ¿no es cierto? Pero él llega, ¿no es cierto?, y llega después a Egipto, vendido como esclavo, y se queda, ¿no es cierto?, en la casa de Potifar, que era justamente uno de los oficiales de la corte del faraón. Y él lo lleva le vio la delicadeza, porque era hermoso, era rubio, era joven, era inteligente, era capaz, era diferente. Él lo notó y lo llevó a su casa, y en su casa sabemos la historia, ¿no es cierto?, de lo que pasa. Por ejemplo, 39, 13 al 15. El 12, 39 del 12 al 15. 39 del 12 al 15. Dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió.
Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Bueno, sabemos que hemos leído esta parte, pero sabemos el relato de la Amén. historia que es diferente, que ella lo seducía. Cada vez que él hacía hacer, ¿no es cierto?, era como el mayordomo de la casa, dice que Potifar le dejó todo a su cargo, todo lo que estaba en la casa y todo lo que le dejó, que tenía en el campo. Y dice aquí mismo en el 39 que dice de que José tomó el control de todas las cosas de Potifar. Dice que Dios hizo prosperar todas las cosas de Potifar. Amén. Y de este oficial hizo prosperar todo lo que tenía en la casa, todo lo que tenía en el campo. Después de Potifar, una sola cosa él no podía tocar, y era justamente su mujer. Entonces la mujer, no sé si se enamora, no sé, pero lo quiere seducir, y dice, cada vez que este chico tenía que hacer sus labores, no sé, hacer aseo, qué sé yo, entonces ella estaba ahí, en su cama, esperándolo, queriéndolo, ¿no es cierto?, seducir. Y él le decía, no, dice, porque mi Señor todo ha puesto en mi mano y todo ha confiado, dice, y yo no lo puedo traicionar. Esta es la tercera vez, 2 veces hizo. Y la tercera vez fue ya que ella lo agarró, y quería ya, ¿no es cierto?, tomarlo. Y entonces él dice que hizo fuerza y dejó su ropa, dejó su vestidura. Y lo desnudaron otra vez, y otra vez despojado de su vestidura, y ahora estaba como un mayordomo, un hombre importante dentro de los negocios y de las cosas de Potifar, el oficial del faraón. Y vemos que otra vez tiene él este problema, y otra vez despojado, es desnudado, y ahora los hermanos cuando se quedan con la vestidura, ellos la tiñen con sangre, la manchan. Y ahora esta mujer queda con la vestidura también. El enemigo a veces quiere tomar tu vestidura y quedar con tu vestidura y manchar tu vestidura. Y esta mujer ahora no tiñe ni mancha su vestidura, pero ahora difama la honra de José, dice que la mujer empezó a dar gritos, alaridos, diciendo, bueno, ¿quién trajeron acá que se quiso abusar de mí, deshonrarme de una forma, qué sé yo? Aquí habla, ¿no es cierto? Y entonces, ahora, la primera vez que es despojado de su ropa, él va, ¿no es cierto?, vendido como esclavo. Ahora va a la cárcel, ahora va preso, lo meten a la cárcel. Pero sabe que Dios es justo, y su justicia es verdadera, y su justicia alcanza a todos los rincones de la tierra. Y Dios juzga con verdad y justicia. Y el hombre que teme a Dios, o la mujer que teme a Dios, tarde o temprano la justicia de Dios le va a devolver y le va a levantar. Y aquel que ha hecho mal, ha difamado, ha hablado, o ha hecho tarde o temprano, la justicia de Dios también le va a alcanzar. Entonces, eso es justamente lo que pasa. Entonces nosotros a veces nos duele, porque a nadie le gusta pasar. Yo creo que José también se dolió como ser humano. Aparte era un jovencito, había muerto su madre, y lo arrancan del seno de su casa, de su padre, lo alejan, lo venden como esclavo con gente desconocida, lo ponen a trabajar como mayordomo, ahí se le presenta esa oportunidad tan buena y la tiene que perder, ir a la cárcel. O sea, no era fácil, porque él después, uno de los nombres que le pone a los hijos es justamente, ¿cómo es que es? No, olvido, algo así, ¿no es cierto? Es porque él acumuló una gran, ¿no es cierto? No digamos acumuló, sino que él pasó por un gran camino de tristeza y de injusticia, porque es injusto lo que le estaba pasando, pero Dios estaba con él y estaba mirando todas las cosas. Eso es lo importante, hermano, que a veces la gente procede tal vez con nosotros injustamente, pero nosotros tenemos que estar confiados que Dios es justo y que Él va a hacer justicia. Y que aunque a nosotros no nos den la oportunidad, o no podamos, o no tengamos la oportunidad de defendernos, de poner las cosas en su lugar, Dios las va a hacer por nosotros. Y es justamente lo que está pasando con él, ¿no es cierto? Está pasando con José.
bueno, saben la historia que había caído a la cárcel y bueno, ahí en la cárcel lo ponen otra vez en un lugar de privilegio, lo ponen otra vez a cargo de todas las cosas, en fin, porque tenía capacidad. Y sabemos nosotros que él interpreta el sueño del copero y del panadero, y uno es restaurado y el otro es colgado, tal como se lo dijo él. Entonces ahora vemos que Faraón tiene un sueño que es justamente de las vacas flacas y las vacas gordas, y de las espigas robustas y de las espigas menudas, ¿no es cierto? Y que ningún sabio se lo puede interpretar. Entonces este hombre que está, ¿no es cierto?, al lado del Faraón, se acuerda que 2 años atrás en la cárcel él tuvo un sueño y que este hombre le dijo el significado de su sueño. Entonces le habla al Faraón y el Faraón hace una cosa en el 40, acá ahora lo saltamos al capítulo 41 y el verso 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Otra vez lo visten, otra vez se viste, otra vez vestido, otra vez restaurado. Mire, ahora tiene sacado de la cárcel, dado en libertad, le permiten, lo visten otra vez para presentarlo delante de la presencia del Faraón. Otra vez él, ¿no es cierto?, él está siendo restaurado, porque Dios dice que en la cárcel también dice que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en su mano. Dios lo hacía prosperar en su mano. Dios lo hacía prosperar en su mano, donde él fuera. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que pasaba no era porque él era así, sino porque era por injusticia de los demás. Entonces Dios veía, y aún en el lugar que lo tiraba el hombre, Dios iba con él. Qué hermoso. Sus hermanos lo venden como esclavo y Dios se va como esclavo con él. Qué maravilloso. Potifar le hace caso a la mujer y lo manda a la cárcel, y Dios se va a la cárcel con él, porque sigue ahí con él. Y todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar en su mano. No importa el rincón, no importa el lugar donde nos quiera mandar el hombre, mientras esté Dios y vaya con nosotros, Dios siempre va a hacer florecer nuestra vida, siempre va a hacer prosperar y va a bendecir nuestras vidas. Y la unción siempre va a estar con nosotros, porque mientras nosotros no hagamos nada malo o injusto delante de la presencia de Dios, a Dios lo vamos a tener de nuestro lado. Y eso es lo importante. Y eso era lo que más le alegraba a José, que donde el hombre por la injusticia de su pensamiento lo lanzaba, Dios estaba con él. Y Dios tiene un tiempo para todas las cosas, hermano. Y vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, aquí, por ejemplo, cuando interpreta el sueño, todo el 41 acá en adelante del que leímos. Podríamos leer del 37 en adelante, 41 y 37. Dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Paneah, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y el 46. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto.
Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Bueno, aquí del 14 en adelante él le interpreta los sueños, y no solo le interpreta los sueños, sino que él le da un consejo a Faraón, le dice, mira, lo que va a venir es esto, bueno, no lo voy a decir porque no viene al caso, es esto y significa esto. Entonces José le dice, búscate un hombre sabio y entendido y pónelo y quinta la tierra y aprovecha y junta el grano, en fin, todas esas cosas. Entonces el faraón, cuando mientras que José hablaba, el faraón lo miraba, yo creo, lo miraba y escuchaba y podía ver, ¿no es cierto?, la diferencia, y eso es justamente lo que Dios quiere que los demás en nosotros vean la diferencia. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hablamos de Dios o hablamos en la oración o lo que sea, los demás, los faraones de esta tierra tienen que ver la diferencia y hacer el reconocimiento, ¿no es cierto? Y dice en el 37, y el asunto le pareció bien a Faraón y a su siervo. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Los otros eran adivinos, eran hechiceros, eran agoreros, eran magos, pero ninguno tenía el Espíritu de Dios como él. Entonces dice, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en la tierra? Mire, qué tremendo, cómo pasan las cosas cuando Dios pone su mano, cuando Dios apoya a un hombre, cómo van cambiando la etapa de su vida y cómo van cambiando, ¿no es cierto? Bueno, él estaba en la cárcel, era un rey, nada más que el lugar que ocupaba se le decía el faraón, el gobernador. Y lo llaman enviados del palacio del rey. El faraón no sabía que existía José. No sabía que estaba en la cárcel. No sabía. Estaba en su tierra, estaba en su cárcel, pero él no sabía que existía. Pero Dios sabía que existía José y que estaba en la cárcel. Entonces llega, ¿no es cierto?, de un momento a otro está en la cárcel y llegan los enviados del palacio del rey a empezar a llamarlo, ya. A ver, barbón, ya, cámbiese, báñese, afeítese, tómeme la ropa, porque se tiene que presentar delante de la presencia del faraón y no va a ir así como está, con la ropa rayada, o sea, una forma de decir, porque con esa ropa de preso, ¿no es cierto? No, entonces dice que él se afeita, ya Señor, va a tener que usar la sabiduría que Dios le dio. En la cárcel era poco lo que podía hacer, ¿no es cierto?, con la sabiduría y con la gracia y con la revelación que Dios le dio. Pero él la mantuvo. Ustedes ven que sale de 17 años y ya está llegando a los 30 y él, el camino que había llevado. Pero él mantuvo su esperanza, él mantuvo su confianza en Dios, él mantuvo su comunión con Dios y él mantuvo su relación con Dios y mantuvo su sabiduría. Qué importante, hermano, qué importante, mantener las cosas que Dios nos ha dado. Porque va a llegar un momento que la vamos a tener que usar. Llegó un momento que en la cárcel un sabio en la cárcel no sirve. Aunque reveló 2 sueños, pero fueron cositas pocas las que hizo porque no daba para más. O sea, un sabio con revelación en la cárcel no era el lugar para él, no servía, no podía fluir, no podía, ¿no es cierto?, ejercer toda la sabiduría que Dios le había dado. Pero ¿sabe lo hermoso? La conservó y la mantuvo en su corazón. No la desechó, dijo, ¿para qué quiero ser así en la cárcel? Si no me sirve, aquí soy uno más. Sino que él mantuvo su sabiduría que Dios le había dado. Hermano, ¿qué nos enseña a nosotros? Bueno, muchas veces nosotros hemos pensado, bueno, Dios nos ha dado tantas cosas, ¿para qué? Si tal vez no hacemos nada, no se presentan oportunidades, o cuando se presenta la oportunidad a veces no la sabemos aprovechar, en fin. Pero tal vez va a llegar un momento que van a llegar los enviados del palacio del rey corriendo a llamarnos, porque necesitan de la sabiduría y del Espíritu de Dios que hay en nosotros. Entonces el faraón reconoció, ¿acaso encontraremos otro que tenga el Espíritu de Dios como este en la tierra? Qué importante
es tener el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios, porque llegará el momento en que Dios la va a hacer valer en nuestra vida, ¿no es cierto? Y vamos a usar, y es por eso que Dios nos ha dado la sabiduría, la vamos a usar. Y entonces le reconoce que hay Espíritu de Dios, que hay sabiduría, que hay revelación. En el 40 le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Mire qué cambio. Mire, en un par de minutos, en un par de una media hora, José preso, y ahora el mismo faraón le está haciendo el ofrecimiento más grande de su vida. Te pondré sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, por tu palabra. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. Y eso es justamente, ¿no es cierto?, lo que Dios desea. Solamente en el trono, dice, seré yo mayor que tú. Solamente, bueno, porque si ya mayor José, ya el faraón desaparece. Ya no había lugar más alto donde lo podía poner el faraón. Lo puso sobre toda la tierra de Egipto, sobre todos los oficiales, sobre todas las cosas. Dice, bueno, solo yo voy a estar sobre ti, solo yo. Y dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Pero le dijo, bueno, yo voy a estar sobre ti, solo yo, en mi trono voy a estar sobre ti, dice. ¿No es cierto? En el 41, ¿qué dice? Dice, además, y dijo además el faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Bueno, el anillo del rey, saben ustedes que antes era el sello real del palacio para todas las cosas. Entonces el anillo tenía mucho significado y autoridad, porque con ese anillo se sellaban todas las cosas en Egipto. Es como tener un sello secreto de gobierno, ¿no es cierto? Y se lo ponen a José ahora. Y José ahora anda con el anillo real, con el sello real de Egipto, se lo ponen a él ahora. Y lo hacen vestirse de lino finísimo, de la mejor tela, o sea, podríamos decir de seda, de una seda de primera calidad, y le ponen un collar de oro. Usted ve como el padre le hizo una túnica de varios colores, como la mujer le quitó, como los hermanos le quitó, y como ahora Dios le está restaurando su vestidura. Dios le está restaurando su vestidura en esplendor. Dios le está ahora de lino finísimo, le está poniendo un anillo que es el sello real del palacio del faraón, le está poniendo un collar de oro, le está diciendo que solo él sobre el trono va a estar, sobre José, que por la palabra de José se va a gobernar todo Egipto. Son todas esas cosas tan grandes que Dios hace con el hombre, que se mantiene puro en la presencia, aunque injustamente, pero se mantiene, ¿no es cierto? Y en el 43, ¿qué es lo que le pasó también? Dice, y lo hizo subir en el segundo carro. Y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Bueno, el primer carro era el real, el del faraón, y el segundo eran ya para los más cercanos. ¿Se imagina cómo habrá estado la mujer de Potifar? Potifar, la mujer, porque ahora él quedaba sobre todos ellos. Ahora Potifar, la mujer de Potifar, le lustraban los zapatos a José. Ellos mismos que lo habían mandado injustamente a la cárcel, ahora ellos estaban bajo su autoridad y bajo su palabra, y no podían decir ni hacer nada sin la palabra de José. Y ahora lo suben al carro, al segundo carro, y lo hacen, y lo salen a pasear, y todo empezaba, ¿no es cierto?, y le hizo al pueblo que tenía que decir, doblar la rodilla, doblar la rodilla. Qué maravilloso. Hay algunos que no doblan la rodilla delante de Dios, y ahora la tenían que doblar delante de José. Miren cómo Dios hace con nosotros. Miren cómo Dios va restaurando, ¿no es cierto?, las cosas, cuando el hombre es fiel, de verdad, cuando por sobre todas las cosas se ama a Dios, Dios va a restaurar todas las cosas.
bueno, en el 44. Y otra cosa que más le agregan, ¿a poder leer, Carla? Dice, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahí no. Yo soy Faraón y sin ti nadie alzará tu mano y alzará tu pie. Bueno, dígame, antes de esto que le está pasando, ¿quién le daba valor a José? Nadie. Era un despreciado. Era un vendido por su hermano, era un traicionado, era uno que fue a la cárcel injustamente. Pero Dios, hermano, Dios es el que ve todas las cosas y reconoce todas las cosas. Y está siendo restaurado en todo su esplendor, en toda su autoridad, no solo en su vestidura, ahora en su posición, está siendo puesto en una posición elevadísima, en un país grandísimo que Egipto en ese entonces era el país más poderoso de la tierra, con toda su sabiduría, con toda su riqueza, con todo su esplendor. Y él llega y entra a Egipto, entra como un esclavo vendido y como ¿cómo se dice? Un mayordomo en una de las casa de uno de sus oficiales y de la cárcel al palacio. Mire, qué título le podíamos poner a este mensaje. De la cárcel al palacio del rey. A ser el virrey. El virrey de todo Egipto, de toda la riqueza, de toda la tierra, de toda la gente, de toda la nación, de toda la autoridad, de todo el ejército, de todo lo que habían ahí adentro de Egipto, todo lo que se movía dentro de Egipto, él era el que mandaba todas las cosas. Dios cambió todo eso. El precio de su dolor, de su sufrimiento, que le golpearon, que le desnudaron, pero Dios ahora a través toma las manos del faraón y toma este sueño que Dios mismo le pone al faraón y se lo pone a José para que la sabiduría que tiene le revele el significado y pone, ¿no es cierto?, y toma las manos del faraón. Dios toma las manos del faraón para vestir a José, para ponerle su anillo, para ponerle un collar, para ponerle todas las cosas. Hermano, y eso es lo que representa en lo espiritual. La vestidura representa, ¿no es cierto?, la unción. El enemigo odia la unción, porque la unción es la manifestación más grande del poder del Espíritu Santo en la tierra. La unción es la que obra, la unción es la que libera, la unción es la que trae vida, la unción es la que sana, la unción es la que llena de Espíritu Santo, la unción es la que trae la revelación, la unción es la que trae la profecía, la unción es la que trae el poder, la unción es la que trae el cambio de vida, la unción es la que trae la visión de Dios, la unción es lo que trae las manifestaciones de la obra más grande de Dios, es la unción. Entonces, hermano, el enemigo odia la unción que está sobre el hombre y quiere golpear, quiere perseguir. Y el diablo tiene secuaces, tiene lengua, tiene manos, tiene pies, tiene hombres y mujeres traicioneros que quieren dañar, quieren desnudar al que tiene la unción. Porque una vez que al hombre lo desnudan de su vestidura, que representaba, se termina el hombre. Si le sacan una vestidura que, ¿no es cierto?, la vestidura representa lo que es la persona, le sacan la vestidura y queda desnudo, ¿quién? No representa nada. La unción es lo que nos representa espiritualmente, no solo delante del diablo, sino delante de Dios y delante de la humanidad. La unción es la vestidura espiritual que Dios nos ha dado por el Espíritu Santo. Y aquellos que no la tienen la odian y no saben cómo. Y nos venden y nos quieren vender como esclavos, nos quieren traicionar. Y muchas veces, hermanos, nosotros sin sabiduría hemos dejado, a veces, hemos permitido a nuestros enemigos que nos hieran y que nos aflijan y que nos desanimen, y hemos descuidado lo más grande que tenemos, que es la unción del Espíritu Santo. Y hemos ido a parar a rincones que Dios no ha querido que estuviéramos nosotros. Hermano, Dios nunca quiso que José fuera así. Tal vez Dios lo iba a llevar de otra forma. Pero ¿sabe qué? El final siempre es hermoso.
¿Sabe por qué? Este no es el final, este es el comienzo de la historia. Es el final de su vida de injusticia, pero es el comienzo de su vida de gloria. Porque a la final los hermanos tuvieron que llegar a buscar comida donde él estaba. Hermanos, fíjense, el que tiene la unción, el que tiene la unción de Dios, el que tiene la palabra, el que tiene la sabiduría de Dios y el que tiene el respaldo de Dios, tarde o temprano los demás van a necesitar de esa unción. Bueno, los que ustedes conocen la historia, ¿cómo llegaron los hermanos a buscar comida después? Arrastrándose llegaron a Egipto. Y José le decía, espías son. No, mi señor, vuestros siervos no somos espías. Y ahí estaban, humilditos. Y eso es, matemos al soñador, a ver en qué quedan sus sueños. Y después, no, mi señor, mire, mordiendo la tierra, ahí mordiendo el polvo de la tierra estaban. No, mi señor, vuestros siervos somos hombres buenos. Y dijo José, bueno, qué bueno si ustedes me vendieron, malevo. Hermano, ¿qué me trae el Espíritu Santo? Tomen en cuenta. Nosotros somos, bueno, yo no me llamo José, bueno, ahí él se llama José. Nosotros somos los José, a veces. No critican, hablan mal de nosotros, injustamente o justamente, hablan de lo que se les da la real gana. Hablan lo que deben y lo que no deben hablar de nosotros. Pero ¿sabe qué? Igual llegan aquí. Y no lo digo por rebeldía, hermano. Ni tampoco lo digo por orgullo. Ni tampoco, no quiero que suene como una, se dice, vanidad. No, porque usted sabe que con Dios no van esas cosas. Pero igual llegan buscando lo que nosotros tenemos, hermano. Igual llegan buscando la sabiduría. Igual llegan buscando, hermanos queridos. Y eso solo lo hace Dios. Y yo no quiero que sea así, hermanos. No quiero que sea así. O sea, el que se va de aquí, ojalá no necesite nunca más volver aquí, porque si se fue de aquí es porque encontró un lugar mejor. ¿O no es así? Yo creo que así debe ser. Yo si me voy de un lugar es porque me voy a un lugar mejor y ahí voy a estar bien y tal vez voy a volver algún día como visita o como amigo, pero no me gustaría volver como un necesitado arrastrado, como tuvieron que volver los hermanos de José, ¿no es cierto? Pero Dios es el que hace las cosas, hermano. Por eso que es bueno irse bien para algún día volver bien, ¿no es cierto? Porque la vida tiene muchas vueltas como una rueda. Nadie puede contar las vueltas que da una rueda. En la vida es igual. Nunca uno puede decir, sabe que a este no lo necesito más porque al tiempo lo está necesitando. Y va a tener que, con la cara que sea, va a tener que ir a donde esa persona y decirle, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda. Porque es así, hermano. Porque parece que lo que a veces nosotros no queremos, los hermanos de José, lo último que hubiesen querido hubiese sido ir a humillarse delante de su hermano. Y lo tuvieron que hacer. Hermanos queridos. Porque Dios le restauró, porque José no hizo nada malo para merecer esas cosas. La difamación de la mujer de Potifar, la traición de sus hermanos, él no se la merecía y Dios sabía que no se la merecía. Entonces Dios le premió cuando llegan contándole los hermanos, ¿no es cierto? Cuando se revela José a su hermano porque no aguantaba más el llanto, dice que lloraba solo. Y decía, padre, que tú no sabes quién es el Señor de Egipto. ¿Quién será? Tu hijo José vive. Y ahí le tuvieron que contar la verdad a los mentirosos que no lo habían matado. ¿Se da cuenta cómo Dios cambia las cosas, hermano? ¿Tendremos esperanza nosotros? Sí, que tenemos esperanza, hermano. Tenemos esperanza que los Potifares, que la mujer de los Potifares, que los Rubenes y que los otros que nos han traicionado, hermano, solo nos han empujado a un final que va a ser glorioso y solo
a una unción que va a ser más grande y más extraordinaria, a una manifestación que va a ser mayor, donde el anillo del rey, donde el collar de oro viene a nuestros cuellos, el anillo viene a nuestras manos, donde el lino fino, donde va a ser más extraordinario todo. Por eso no permitamos que nadie quite nuestra unción, nuestra vestidura, y que nadie manche las vestiduras, porque del momento que somos desnudados dejamos de ser lo que representamos, o dejamos de representar, mejor dicho, lo que somos. Mire, nosotros, yo les dije aquí, viendo el números, el libro de números, el libro de números, 20, 22 en adelante, es como un principio de Dios, ¿no es cierto? Porque a Aarón le pasa lo mismo. Dice, y partiendo de cada de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. ¿Se da cuenta? Le dice, súbelo al monte y desnúdalo, y lleva a su hijo y sácale las vestiduras, que era lo que representaba al sumo sacerdote delante de la presencia de Dios, porque él va a morir. O sea que el hombre no podía morir con la ropa real de lo que representaba el sacerdocio de Dios y de la realeza y de la vida divina, porque en Dios no hay muerte, Dios no termina, Dios no muere, y nada que le represente a Él muere. Entonces el hombre tiene que ser desnudado para que muera una parte del hombre, muere la parte física, o sea, todo lo que representa a Dios, y esa vestidura representaba a la divinidad y a la realeza de Dios en un oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era como el jefe de los sacerdotes, no era sacerdote, sumo sacerdote. Entonces no podía morir con toda su vestidura de sacerdotal, o sea, de lo que representaba la unción. Eso era lo que representaba la unción y el servicio a Dios. Entonces no podía morir con eso. Entonces le dice, desnúdalo, porque él va a morir, no puede morir con esa ropa. Y otra cosa, hermano, que es impresionante, y qué doloroso tiene que haber sido, ¿no es cierto?, para Moisés, porque era su hermano, porque él veía, bueno, le dijo, porque no van a entrar a la tierra por ser rebelde, dijo, bueno, yo te voy a desnudar a vos, te vas a ir, y yo luego sigo yo también, porque eso era lo que... En el momento en que le sacan la ropa, muere. En el momento en que Moisés desnuda, le quita la ropa del sumo sacerdote a Aarón, muere. Hermano, nunca jamás Dios permita que la unción que nos viste espiritualmente y que nos hace un representante de Dios en la tierra, y delante de Dios somos representantes también, y que nos hace ser hombres de Dios o siervos de Dios o ungidos de Dios, no permitamos por nada a nadie, al enemigo, sea quien sea, grande, chico, feo, flaco, lindo, gordo, nada, a nadie, la unción no se toca, con la unción no se juega, la unción no se toca. Porque es nuestra vestidura espiritual, porque en el momento simbólicamente que se desnudó de su vestidura, ¿no es cierto?,
Aarón murió. Y bueno, y eso es la unción del Espíritu Santo de nuestra vestidura. Bueno, en nosotros hay una diferencia, porque la unción está en nuestro espíritu, está en nuestra nueva creación. En cambio, esta gente tenía su vestimenta y vamos a ver, Jesús también le pasó igual, lo desnudaron. Mateo 28, Mateo 27, 28. Lo primero que hacen es desnudarlo. Dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Le desnudaron antes de empezar a golpearle, a burlarse de ellos. Bueno, él también tenía una túnica, dice, la túnica de él era una túnica, un manto con una túnica de una sola pieza, que toda la ropa se la repartieron y esa no la quisieron romper, algo así, se la repartieron. Se da cuenta, al Hijo de Dios, cuando lo toman, lo arrestan, lo toman preso, lo primero que hacen antes de empezar a pegarle, a azotarle y a burlarse de él, lo primero que hacen lo desnudan. Entonces Jesús estaba vestido en una representación divina de Dios con una misión, pero en ese momento que él es desnudado queda como un hombre, representando a la humanidad. La humanidad está representada en la desnudez de Cristo como una humanidad desnuda espiritualmente delante de la presencia de Dios. Aunque anden los hombres que no tienen a Cristo en su corazón, aunque anden muy bien vestidos y sus cuerpos muy bien cubiertos, espiritualmente están desnudos en la presencia de Dios. Y entonces, al ser desnudado, Cristo muere así en la cruz, es representando la desnudez de toda la humanidad delante del Padre, y Él muere en esa forma, ¿no es cierto? Como se dice, ¿cómo es que la palabra aquí no me sale? Identificándose con la humanidad desnuda espiritualmente en la presencia de Dios. Entonces, lo primero que le hacen a él, le quitan sus vestiduras, lo despojan de sus vestiduras, y porque esas vestiduras también representaban una realeza divina y una autoridad divina. Entonces, antes de hacerle nada, usted ve que lo primero que hacen es despojarle sus vestiduras. Y si nosotros seguimos leyendo, poquito más abajo, al momento que lo desnudan, en el momento que lo desnudan, ahí en el 28, 27, 28, en el 29, empiezan a burlarse de él, y empiezan a mofarse, y empiezan a escupirle, y empiezan a hacerle un montón de cosas. 28, 27, 29 tendría. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándose la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Se da cuenta que después empezaron a hacerle de todo, a mofarse, a burlarse, a escupirle y a hacerle como que era rey, y le pusieron una corona de espinas, una caña en la mano, y con la misma caña le pegaban en la cabeza. Oh, yo cuando leí esta parte digo, oh, la ignorancia de la gente. Y a mí me venía a la mente y pensaba, ¿se acordará Jesucristo ahora cuando le pegaron en la cabeza? ¿Se acordará? Verlo allá arriba en el cielo paseando, dicen que lleno de fuego, lleno de gloria, lleno de luz.
y pensar que vino a esta tierra podrida, pecadora, inicua, con hombres salvajes, peores que las fieras, porque yo creo que las fieras en la selva no le hubiesen hecho tanto daño como le hicieron los hombres. Porque aún siendo fieras y todo, tienen como un código de respeto por la vida. El ser humano no tiene ningún código. Se mató hasta los códigos de respeto por la vida, por la persona, por todo. Y yo digo, oh, pensará en algún momento Jesús, oh, cómo me pegaron en la tierra, ¿no? Como uno cuando a veces va a otro lado y después dice, cuando fui a la tierra, cómo me pegaron eso. Bueno, en el corazón de Cristo no hay rencor, no hay odio, no hay nada, gracias a Dios. Porque hubiese sido un ser humano, cuando vuelva, los voy a sacar de donde estén, porque van a tener que, bueno, es lógico que ya están muertos y remuertos, pero los van a resucitar. Y tal vez tal vez Cristo lo va a reconocer, así que vos me pegaste, vos me escupiste, vos me dijiste esto, vos me dijiste lo otro, a ver tus obras, y ahí se da cuenta. Es bueno ser bueno, y es malo ser malo, mire qué descubrimiento. Es muy bueno ser bueno delante de la presencia de Dios y para Dios, porque tenemos recompensa en la tierra y en la eternidad. Nuestras obras van a ser gloriosas y benditas. Y es por eso, hermano, que, Dios tiene una recompensa grande para aquellos que aman su palabra, aman su presencia, aman su unción. Ya que nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver un poquito de lo que era la vestidura, la vestidura que Dios pidió para el sumo sacerdote. Mire, de la forma que era vestido, de la forma que exigió que se vistiera el sumo sacerdote, en Éxodo 28. Ahí vamos a ver nosotros el detalle, la gloria, la realeza, la grandeza que Dios exige de su sumo sacerdote. Y en lo espiritual, la unción es algo así, algo muy, muy maravilloso. 28, estoy por acá atrás. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor bendito, por esta palabra que está hablando, Padre, acerca de los despojos que el enemigo quiere hacer a aquellos que están vestidos o revestidos con una unción del Espíritu Santo, Padre. Señor bendito, Señor amado, no permitas que nada ni nadie nos despoje de esta unción maravillosa, Padre Santo, Padre amado. En tu nombre poderoso, Cristo que vive y que reina para siempre. Sea glorificado tu nombre, Padre Celestial. Manifiesta tu poder, tu gracia y tu Espíritu Santo maravilloso en nuestra vida, Padre. Señor, tal vez estamos como José, Padre. Hemos sido vendidos, hemos sido traicionados, hemos sido calumniados, Padre. Muchos han querido manchar nuestros testimonios y nos han criticado. Y nos han hablado tantas cosas que humanamente, Padre, tal vez sean verdad y tal vez no, pero la unción, Padre, la unción que nos viste, Padre, esta unción vale todo, Padre.